Bueno, damos la bienvenida a todos, ya estamos conectados con Facebook también. Esta noche, la última noche de la Semana Bíblica de Morón, nos visita la doctora Verónica Talamé, santafesina, pero Salta la rescató y vive allá hace ya unos cuantos años. Ella es la delegada episcopal para la pastoral bíblica de la Arquidiócesis de Salta, es la presidenta de la Asociación de Biblistas Argentinos, miembro de la Sociedad Argentina de Teología, hizo el profesorado de Ciencias Sagradas, el bachillerato, y la licenciatura en Teología con especialización bíblica, y el doctorado en Teología Bíblica. El tema de la tesis doctoral de Verónica se llama Aclamen al Señor con alegría. Algunos de los aquí presentes tuvieron la gracia de poderla escuchar a Verónica haciéndonos enamorar de la poesía de los salmos y enseñándonos a orar como lo hacía Jesús, ¿no? Así que para muchos muy conocida de distintos espacios, es también directora de la diplomatura de la UCASAL, que es en actualización bíblica, así que hoy nos visita y el tema que veremos hoy con ella es San José, padre y formador con todas las letras. Muy bienvenida, Verónica, te escuchamos con alegría. Bueno, muchas gracias, Anita. Un gusto también para mí poder compartir en este espacio de Morón, una diócesis tan querida y que tiene tanta actividad bíblica. Me encanta que me hayan propuesto terminar, como ustedes decían, esta semana, que han dedicado a San José. Yo voy a compartir pantalla y bueno, los invito a que nos pongamos para rezar juntos. Vamos a empezar este encuentro con una oración a San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás he oído decir que ninguno haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio sin haber sido consolado. Lleno, pues, de confianza en vuestro poder, vengo a vuestra presencia y me encomiendo a vos con todo fervor. No desechéis mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor. Antes bien, acogerlas propicio y dignaos a acceder a ellas piadosamente. Amén. Pongamos entonces en las manos de San José en este momento nuestras intenciones, necesidades, nuestros cansancios de fin de semana, nuestros proyectos, nuestros deseos, y que este año de San José sea para todos muy fecundo y realmente que nos acordemos siempre de una gracia especial que Él nos haya concedido en este año, porque San José es, como dice el acordaos, uno que hace posible lo imposible, ¿no? Que no se sabe o jamás se ha oído decir que alguien lo haya invocado y no haya sido asistido por Él. Así que le pidamos con mucha fe en este momento por alguna intención. Bueno, muy bien. Vamos entonces a compartir estos 5 puntitos que yo preparé para esta noche y después al final, si alguno quiere alguna preguntita o algún comentario, alguna sugerencia, estoy disponible, abierta para compartir. Lo primero entonces que vamos a ir viendo son estos textos, son muy cortitos, versículos apenas, de los evangelios, como ustedes saben, de la infancia, de Mateo y de Lucas, y ya vamos a ir repasando un poquito estos versículos para adentrarnos y después unas líneas conclusivas y algunas ideas para reflexionar en este fin de semana les voy a dejar. Bueno, vamos entonces, Padre y formador con todas las letras, con una introducción que nos deja
nos dejara el Papa Francisco en su exhortación, la Patris Corde, en el número 2, dice que a ejemplo del padre, José juega un papel importante y decisivo en la formación y en el crecimiento de Jesús camino a la adultez. Y como hizo el Señor con Israel, así José le enseñó a caminar, lo tomaba de los brazos, era para él como un padre que alza a un niño hasta sus mejillas, se inclina hacia él para darle de comer, dice Oseas 11, y así lo hizo José con Jesús, como el Padre Dios con el pueblo de Israel, ¿no? No hay duda de que Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre, dice el Salmo 103, siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Bueno, bien podemos atribuirle estas palabras a José, que siente ternura por su hijo como un padre lo tiene por su niño, ¿no? Así que ahora en este rato de encuentro con ustedes, ayudados por los usos y costumbres de aquellos tiempos, voy a tratar de presentar la vida cotidiana de una familia sencilla que vivía en una pequeña aldea, como era Nazaret, en tiempos de José, de María y de Jesús. Vamos entonces a adentrarnos a un mundo quizás no tan conocido, pero que era muy común en aquella época y de lo que seguramente vamos a poder sacar algunos detalles para ir agrandando nuestro meditar en estos versículos del Evangelio, ¿no? Sobre todo esto que lo que menos tenemos es información desde el punto de vista de los evangelios, pero que es una certeza, ¿no? Regresaron con sus padres a Nazaret, regresaron José, María y Jesús a Nazaret después de volver de Egipto. ¿Se acuerdan allá en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, ¿no? Que José había sido advertido en sueños y se retira a la región de Galilea. Y en el versículo 23 dice explícitamente, se establece en una ciudad llamada Nazaret. Y así se cumple lo que había sido anunciado por los profetas, dice Mateo, versículo 23 del capítulo 2, será llamado Nazareno. Lo mismo lo encontramos en Lucas, ¿no? Que después de cumplir todo lo que ordenaba la ley, en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, versículo 40, volvieron a la ciudad de Nazaret, de Galilea, y ahí el niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría y de gracia, como todos sabemos ahí en Nazaret, ¿no? Bueno, con este dato, la Sagrada Familia instalada en Nazaret terminan los relatos de la infancia, tanto para Mateo, capítulo 2, versículo 23, como para Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y aunque sabemos que los tres, José, María, Jesús, compartían la vida cotidiana en aquella insignificante villa, los evangelios no especifican nada más sobre los años que Jesús vivió allí junto con su madre y con su padre, ¿no? Seguro que honraba a su padre y a su madre como el Padre Dios lo había dicho en el texto de Éxodo, ¿no? Éxodo 20, 12, que sabemos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra del Señor y tu Dios te dará bendición. Bueno, obvio que Jesús habría cumplido fielmente, ¿no? Este honrar a su padre y a su madre, pero José, en su papel de cabeza de la iglesia, enseñó, no solo Jesús obedecía, sino también José y María le enseñaron a ser sumisos, obedientes, según aquel mandamiento de Éxodo 20, ¿no? Nazaret, ¿qué podemos decir algunas palabritas de Nazaret en tiempos de José? Era una villa insignificante, sin historia, sin tradición,
había sido habitada ininterrumpidamente desde el siglo XX antes de Cristo, pero era un pueblito insignificante que ni siquiera se menciona en la Biblia ni en el Talmud, o sea, es realmente ignorado por geógrafos, por historiadores como Flavio Josefo. Así que bueno, no podemos decir mucho porque era a la luz de los textos bíblicos desconocido Nazaret. Interesante que ni siquiera tiene buenas referencias, ¿no? Si ustedes se acuerdan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículos 45, 46, dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Era cuando comenta Natanael, al encontrarse a Felipe, ¿no? Le contaba que había encontrado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero con esta premisa, ¿puede salir algo bueno de ahí? Bueno, este Dios que se encarga de hacerse pequeño aún desde el punto de vista geográfico, ¿no? Insignificante también desde la geografía. En Nazaret había una fuente llamada la Fuente de la Virgen, de la que iban a sacar agua los pobladores de allí, de la villa, que en esa época se creen eran alrededor de 150 habitantes todo Nazaret. Se hablaba en arameo, con un acento peculiar que los galileos reconocían. ¿Se acuerdan cuando la samaritana lo encuentra a Jesús? Le dice que se nota por su acento, ¿no? Que era judío. Bueno, los que, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, dice, versículo 73, que los que estaban allí se acercaban a Pedro, ¿se acuerdan en el contexto del patio cuando Pedro estaba negándolo a Jesús? Le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, por tu acento te reconocimos. O sea, era ese lugar de la Galilea era reconocido por su acento, por su arameo un poco peculiar. Bueno, la vida de la Sagrada Familia transcurre allí por un largo periodo, ¿no? En Nazaret, cerca más o menos de 30 años, como todos sabemos. Seguro vivían una vida armoniosa en la familia, como el resto de los habitantes de aquel momento, ¿no? José, según era el jefe, el rol que tenía, era el jefe de la familia, y era responsabilidad de él tener a cargo a su esposa y a su hijo, pero también la marcha de la casa en todos los asuntos económicos, podríamos decir, de alguna manera estaba encargado el padre. Así que, bueno, esto un poquito como para dar un contexto, ¿no? a este texto tan conocido de que en este Nazaret, pequeño y insignificante, en una aldea apenas de 150 habitantes, crecía, se fortalecía Jesús. Y dice el versículo 51 de Lucas 2, que vivía sujeto a sus padres. Y entonces, fuera del episodio de cuando Jesús tenía 12 años, ¿se acuerdan que los evangelios nos dicen que se perdió y fue hallado en el templo? Después no dicen más nada los evangelistas sobre la Sagrada Familia de Nazaret. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que sabemos de la vida de los judíos de aquel tiempo y también teniendo en cuenta las parábolas de Jesús, sacada en su mayoría de lo que él vio y vivió en su casa y en su pueblito de Nazaret, podemos describir lo que ordinariamente la Sagrada Familia hacía durante una semana. Así que a esto los invito, a que nos imaginemos, nos adentremos primero en esta Sagrada Familia y después en este pueblito de Nazaret. Así que vayamos primero dentro del hogar y después nos imaginemos fuera del hogar acompañando a la Sagrada Familia a una visita en el mercado, seguramente los tres habrían hecho, y asistamos también con ellos a un día en la sinagoga. ¿Qué les parece entonces si vamos imaginándonos
estos tres, digamos así, contextos en el seno de la familia, en el mercado y en la sinagoga, para ir describiendo un poquito qué pasaba con la Sagrada Familia, con Jesús, con José, en el que el padre educaba, formaba, enseñaba al hijo, ¿no? En este día del profesor, creo que está bueno que compartamos esta dimensión pedagógica de José en el silencio de una familia, pero que fue tan fecundo y efectivo, ¿no? Bueno, vamos entonces dentro del hogar, un día en el seno familiar. ¿Se acuerdan cómo hizo Zaqueo? Zaqueo en el capítulo 19 de Lucas, versículo 5, Zaqueo estaba en el árbol y Jesús se autoinvita a la casa de Zaqueo. Bueno, así hoy nos autoinvitemos a pasar un día completo desde bien tempranito a la mañana antes de desayunar y antes de empezar la vida a la Sagrada Familia. Y entonces, ¿cómo sería? Bueno, José y María, fieles observantes de todas las leyes del Señor, seguramente, sobre todo el padre, al levantarse recitaban las oraciones de la mañana, las oraciones matutinas. Y entonces padre e hijo se levantaban tempranito, a la hora de la mañana, vueltos hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque la creencia era que Dios residía en el templo y entonces ellos tenían que dar 3 pasos al frente para simbolizar que se colocaban debajo de la tienda llamada Shekinah, de la tienda sagrada, la tienda del encuentro, y recitar en alta voz y con los ojos fijos en Jerusalén el llamado bendito seas. Dice así un poco los primeros versos de esta oración. Bendito seas, Dios del universo, creador de la luz y de las sombras, que das la paz y creas todo, que con misericordia concede la luz a la tierra y a los habitantes, y cada día renuevas para siempre la primera aurora del mundo. Así rezaban José y Jesús apenas levantados. Después hacían la famosa profesión de fe, que comienzan con las palabras escucha Israel, el Shema Israel, que es el credo, que todo judío tiene en sus labios todas las mañanas, ¿no? Es una oración que es el centro de la piedad judía. Todo judío la conoce, a tal punto que hay una anécdota, ¿no?, que dice que los condenados en los campos de exterminio nazi la recitaban en alta voz antes de entrar a las cámaras de gas. Fíjense cómo será de fuerte, vendría a ser escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, etc. Esta oración que proclaman los judíos vendría a ser como nuestro Padre Nuestro. Por una parte, entonces, proclama el Shema la unicidad de Dios, pero por otra también reclama la fidelidad total al Dios de la alianza. Así que desde pequeñito, José le enseñaba a Jesús esta oración que se remonta al patriarca Jacob y que se compone, básicamente, el Shema, de 2 bendiciones, dos textos, mejor dicho, del Deuteronomio, capítulo 6 y capítulo 11, y un texto de Números, capítulo 15. Bueno, así que se rezaba por la mañana y por la noche el Shema, equivalía de alguna manera al estudio de la ley, o sea, de día y de noche, así como la ley se estudiaba de día y de noche, también el Shema Israel se oraba de día y de noche, ofreciéndose como si fuera el sacrificio en el templo. Era obligatorio el Shema para todos los hombres libres, no así para las mujeres, tampoco para los esclavos, ni para los niños, pero seguro que José lo invitaba a Jesús a rezarla. Era misión del Padre enseñarle a los niños a orar. Así que el Shema debió ser la primera oración, junto con el bendito seas de la mañana,
que José le enseñó a Jesús. La tradición era que apenas los niños supieran hablar, el padre tenía que enseñarle el Shema. Bueno, entonces José sabía de esta consigna que Dios le había dado a Moisés, ¿no? En el Deuteronomio capítulo 6, Dios le había dicho a Moisés que grabe en el corazón estas palabras que yo le dicto hoy, incúlcala a los hijos, háblale a ellos cuando estén fuera de casa, cuando estén en casa, cuando estén de viaje, cuando se acuesten, cuando se levanten, y átala a tus manos. ¿Vieron esas filactelias que cuelgan de las manos de los judíos? Bueno, tienen también el Shema. Y además estaban escritas en los postes de la puerta en un cilindro que se llama mezuzá, y en todas las familias judías colgaban esta profesión de fe en las puertas, como decía Deuteronomio 6. Así que fíjense qué importante que eran estas oraciones. Bueno, seguían, después de el bendito sea y el Shema, seguían 6 bendiciones. Algunos judíos más observantes recitaban 18 bendiciones. Repetían estas 6 3 veces al día, y entonces les digo nomás un pedacito de la primera para que escuchemos, como si estuviéramos ahí en la mañana con José y Jesús, ¿qué decían ellos? Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios altísimo, autor del cielo y de la tierra, nuestro escudo y escudo de nuestros padres, confianza nuestra por todas las generaciones y generaciones. Así decía la primera de estas 6 bendiciones. Y la última decía, pon tu paz. Miren, piden la paz. Pon tu paz en Israel, tu pueblo, y en tu ciudad y en tu herencia, y bendícenos a todos nosotros en la unidad. Paz y unidad era la última de las bendiciones que rezaba. Bueno, después durante el día conservaban también el contacto con Dios con otras bendiciones que ellos hacían para distintos actos durante el día, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para el vestirse, el atar las sandalias, el ceñir la cintura, bendiciones para el almuerzo, para la merienda, para la cena, para cuando iban a dormir, una serie de bendiciones. Toda la jornada estaba llena de bendiciones, como que lo sagrado acompañaba a cada uno de los instantes del día y de las distintas circunstancias que iban viviendo durante el día. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Y nos enseña de alguna manera a entregarle todo al Señor, todo lo que vayamos haciendo, por más ínfimo que parezca, como atarse la sandalia de los pies, también tenía una bendición. Bueno, llega la hora de almorzar. Llega la hora de almorzar, y ¿qué pasaba en el almuerzo de aquellas familias de la época de Jesús? Bueno, en el almuerzo, la comida que se servía, seguramente que la habría preparado María con todo el esmero y el amor del mundo, era una comida frugal. ¿Qué quiere decir esto? Una comida con abundantes verduras, en la que estaba prohibido el cerdo, estaban prohibidos los animales impuros, nada que tuviera sangre, como lo dice el Levítico 17, había que comer kasher. Kasher quiere decir observando las prescripciones alimentarias judías. Así que, bueno, nos aprontemos para sentarnos en una mesa ahí pequeña que seguramente habría construido José, y en donde también eran momentos de enseñanza, ¿no? No podía faltar el vino que, como dice el Salmo 103, alegra el corazón del hombre, y que seguro estaba también sujeto a las prescripciones rituales, ¿no? El vino tenía que ser elaborado por las manos judías. De otra manera se profanaba y no podía ser ingerido por los judíos, igual que la comida. El jefe de familia, apenas se sentaba, era el encargado de bendecir la mesa. Y entonces la oración empezaba así: bendito sea Señor, Rey del universo, que creas el fruto de la viña
Y bueno, y que seguramente Jesús aprendió, y cuando en los textos bíblicos, ¿no? De Mateo 26, de Marcos 14, por ejemplo, cuando dice que Jesús bendijo el cáliz, bueno, seguramente que dio gracias en la última cena con estas palabras que aprendió de José. Bendito sea, Señor Rey del universo, que creas el fruto de la viña. Qué lindo, ¿no? Bueno, ¿en dónde lo almacenarían? En odres. Y por eso no había que poner, seguro de ahí lo aprendió Jesús, no había que poner vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan y el vino se derrama y los odres se pierden. No, había que el vino nuevo ponerlo en odres nuevos y así ambos se conservan. Esta parábola, ¿no? Este dicho que tenemos reflejado en Mateo capítulo 9, versículo 17, seguro Jesús lo aprendió sentado a la mesa de José y de María, ¿no? El almuerzo también sería un momento óptimo para compartir conocimientos sobre cuestiones naturales. Seguro Jesús tenía que aprender sobre, por ejemplo, las estaciones del año israelitas, que la primavera rompen los primeros brotes, que dan las flores, que en el otoño se siembran los granos, que en invierno es casi la única estación en la que llueve, y que las hierbas y las espigas emergen en verano. También allí le enseñarían a Jesús, María y José cosas sencillas de la vida diaria, ¿no? Otros ejemplos domésticos, cotidianos, por ejemplo, qué sé yo, hablarían de la gallina que cobija bajo las alas a los polluelos, como después va a decir Mateo en el capítulo 23, 37, o de la molienda del grano que hacía su mamá en la casa, del fermento que se pone en la masa para hacer el pan venerado al otro día. Probablemente por allí estaría algún perro, ¿no? Esperando la comida y entonces comiendo de lo que caía de la mesa, y esas migajitas que aquel perrito se llevó le habrán servido a Mateo 15 para ilustrar aquellas palabras de la mujer de Siria, ¿se acuerdan? Bueno, todo esto era seguramente motivo de conversación en la mesa, y tantas otras parábolas, enseñanzas, comparaciones que Jesús aprendió ahí, en lo sencillo y en lo cotidiano. Pasemos ahora a la hora de trabajar, un poquito cuando José lo determinaba, había que ir al taller. Y seguramente que ahí en el taller Jesús lo acompañaba, y cuando estuvo pronto para aprender, José le enseñó el arte de su oficio. Era el padre el que tenía la obligación de alimentar al hijo, pero también de enseñarle una profesión manual. Así que esta tradición basta para justificar que José aprendió el oficio de tectón, de carpintero, de artesano. Jesús lo aprendió de su papá José. La formación, para que fuera completa, debía abarcar todas las dimensiones del niño o del joven, ¿no? También esta dimensión profesional. Y por eso el trabajo manual tenía gran estima en Israel. Los mismos rabinos, los maestros, los sacerdotes, además de su ministerio, tenían que ejercer un oficio. Y fíjense lo que dice una de las tradiciones de Israel de aquella época. Junto a los estudios, procúrate un trabajo, decía un comentario rabínico al Eclesiastés, porque es más grande el que se hace útil por el trabajo que el que conoce a Dios. Fíjense, es más grande, decía, el que se hace útil trabajando que el que solo estudia las leyes de Dios. Se sabe de varones de la ley, se sabe de algunos anteriores a Jesús que ejercían algunos oficios. El Talmud, que estas explicaciones, ¿no? Judías, expresaba esto. Lo mismo que un padre está obligado a alimentar a su hijo, está obligado a enseñarle un oficio manual, porque quien no enseña una profesión manual a su hijo, hace de él un ladrón. Miren lo que decía el Talmud. Bueno, esto
es importante, ¿no? Porque el mismo texto del Evangelio nos dice que Jesús era un artesano, un carpintero, o quizás un herrero, como su padre José. Bueno, a la hora del cobro, Jesús también habría aprendido que digamos así, las medidas, porque en ese momento se medían con la medida ajustada o no del trigo. Y entonces había una medida que era tacaña y mezquina, como había otra desbordante y apretada, como dice Lucas, capítulo 6, 38. Y entonces era como un recipiente que se ponían, como un delantal grande en el que entraba el trigo. Y entonces ahí, en ese delantal, en la medida que uno apretaba más el trigo, entraba más trigo y por eso mejor pago. Seguro que ahí José le enseñó a Jesús esto en el taller, esto de la medida apretada, ajustada, que no fuera tacaña, digamos. Bueno, también en el taller había que dedicarle tiempo a la enseñanza de las letras. Las oraciones y la historia gloriosa del pueblo de Israel había que aprenderla en el taller, porque era el padre el encargado de dedicarle tiempo a su hijo, enseñarle la lectura, enseñarle el estudio de la ley, enseñarle las escrituras. Y entonces fue seguro José quien inició a Jesús en la enseñanza de las primeras letras y lo introdujo en la lengua aramea semítica, que es la que se hablaba en aquel momento. Con mucha probabilidad fue José el que le enseñó la palabra Abba, papito, con la que tantas veces, desde la ternura más exquisita, Jesús le habría dicho a él, Abba, como después se lo dijo a su padre en aquella oración fantástica, cuando Jesús le dijo, Abba, Padre, y estas cosas, ¿se acuerdan? Que revelaban a los pequeños, etcétera, ¿no? Una expresión gozosa que habría aprendido José de la boca de Jesús. Todas estas enseñanzas, ¿no? Que José, junto con la buena disposición y la buena inteligencia de Jesús, irían convirtiéndolo en este riquísimo arsenal de conocimientos que después Jesús convertiría en comparaciones, en metáforas, en parábolas, sobre todo para explicar el reino de su Padre, ¿no? Bueno, María, por su parte, cada día prepararía la harina, porque a la mujer le tocaba moler el trigo, como dice Lucas 17:35, en una muela que era construida de dos piezas superpuestas. Y entonces, si tenía alguien que le ayudara a maniobrarla, mucho mejor. Y seguro que allí estaría Jesús para darle una mano a su mamá, ¿no? De ella habría aprendido cómo al atardecer se ponía la pasta con levadura para hacer el pan al día siguiente. Esta pasta se reposaba en un paño, en una cesta de mimbre o en un cuenco de madera, que seguro habría construido José, y se lo recubría con un paño. A la mañana siguiente, entonces ya estaba todo a punto para hacer los panes y para cocinarlo en el horno de barro. Si ustedes van a leer Mateo 13, versículo 33, dice después Jesús, el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer, su madre, ¿no?, mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Cuando fuera necesario, seguramente también María remendaba los vestidos, las vestiduras, las túnicas, tanto para el niño como para su esposo, ¿no? Y Jesús observaría y contemplaría ese amor de madre, ¿no?, feliz en el oficio de costurera, y quizá fue ella la que le dijo alguna vez, no hay que usar un pedazo de género nuevo para remendar una túnica vieja, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Esta réplica, ¿no?, que quedó en Mateo 9:16, seguro que fue la madre de la familia la que se la enseñó.
y ella se ocuparía escrupulosamente de las túnicas de su hijo y de su esposo, ¿no? Las sacaría del armario, del arca, ahí donde las revisaría, ¿no? Seguro con atención, porque en alguna que otra oportunidad las polillas la habrían agujereado, ¿no? Y entonces, de las veces que las habría encontrado corroídas, Jesús seguro se inspiró para aconsejar a aquella multitud respecto a la acumulación de tesoros. Y hoy nos vuelve a decir en Mateo 6:19, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre las consumen. Acumulen en cambio tesoros en el cielo, donde no hay polilla y no hay herrumbre que las consuma. José además cuidaría a diario de algunos animales, la burra, las gallinas, las palomas, quizás tendrían alguna oveja, y entonces no dejaría de hablarle a Jesús de tan importantes paisajes de Galilea y de tan valiosas para, por ejemplo, para una casa lo que era la leche, la carne, la piel, la lana de las ovejas. Le enseñarían cómo las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen, cómo hay que ir todos los días a llamarlas por su nombre, abrirles el aprisco, dejarlas que vayan a arriarlas y que vayan a buscar pastos verdes, etcétera, ¿no? ¿Cómo no pensar que en estos años vivido en Nazaret, Jesús se inspiró de esas hermosísimas parábolas después del buen pastor o de la oveja perdida, ahí seguramente en los entornos de Nazaret? Seguro que también tendrían alguna paloma, porque las palomas eran frecuentes en las familias, sobre todo para oblación de los pobres, como dice Lucas 2 o Juan 2 también, pero además los pichones eran los manjares exquisitos para los días de fiesta. Así que de ahí se inspiró para decirle después a sus discípulos que tenían que ser sencillos como palomas. Yo me lo imagino ahí a José y a Jesús jugando en el palomar de la casa de Nazaret, ¿no? Otra de las ocupaciones de José habría sido cuidar la huerta, porque era muy corriente en la familia de Nazaret que tuvieran un huerto propio para cultivar verduras, donde crecían los árboles, y entonces las higueras, los olivos, la más pequeñita de las semillas, esa que era como un grano de mostaza, estaría seguro en el huerto de su papá. Así que qué lindo, cómo no pensar en todas estas figuras que después Jesús eligió para sus comparaciones y parábolas, que las aprendió de José y de María, ¿no? María seguramente habría plantado menta, hinojo, comino para la cocina en un angulito de aquella huerta. Y quizás el niño le habría preguntado si tenía que pagar el diezmo por estas plantas. Y la madre le habría contestado que sí, pero más necesario era observar la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Se acuerdan cuando Jesús se enfrentó a las autoridades religiosas de su época? Les dijo: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, pero descuidan lo esencial de la ley, descuidan la justicia, descuidan la misericordia y descuidan la fidelidad? Hay que practicar esto sin descuidar el diezmo. Mateo 23:23. Y no faltarían las flores tan abundantes en Galilea y los lirios del campo, de los que Jesús vio cómo el Padre los cuidaba, ¿no? Bueno, así el niño iba almacenando todo con sabiduría. Qué lindo pensar que a la noche, después de un día fecundo de tanta tarea en la casa, rezaban las oraciones prescritas para aquel momento, como ya les dije, el Shema Israel, y después otras oraciones de bendición nocturna y se iban a dormir. Estirarían unas esteras en el suelo con un madero seguramente por almohada, recubierto con alguno que otro trapo,
pero esa eran lo que se usaban en aquel momento como almohada, y se cubrían con un manto y a descansar. Bueno, así terminamos, digamos, rápidamente un día dentro de la familia de Nazaret. Ahora rápidamente los invito a salir. Vamos de visita al mercado. Y entonces los días que iban al mercado consistían en ir a la plaza para hacer las compras. José iría con María a hacer las compras, pero seguro que llevarían con ellos al niño. Y entonces, a medida que se iban encontrando con los paisanos de su pueblo, le enseñarían a Jesús a saludar. ¿Y cómo era el saludo que un niño israelita bien educado tenía que hacer? Decirle al compatriota Shalom. Y si ustedes saben que Shalom no solamente era decirle buen día, sino era desearle realmente la paz, desearle la plenitud al otro. Y entonces, el mismo Jesús después, ¿se acuerdan? Va a decir, si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Sean perfectos como el Padre que está en el cielo es perfecto. Y entonces ahí Jesús habría aprendido de sus padres, de José, de María, que había que saludar no solo a sus amigos, conocidos, sino a todo judío que se presentara por ahí. Entonces el Shalom judío es realmente una comunión de paz. ¿Se acuerdan que Jesús les recomendó a sus discípulos al ir de casa en casa, al entrar en una casa, saluden invocando el Shalom sobre ellos? Y si esta casa se lo merece, que la paz descienda, pero si es indigna, que la paz vuelva a ustedes. En el mercado se vendían pájaros, se vendían palomas a distintos precios. Y era la oportunidad que tenían los padres para enseñarle a Jesús que el Padre del cielo cuida de ellos y los alimenta gratuitamente, como después va a decir Jesús en Lucas 12, 6 y en Mateo 10, 31. ¿Qué pasaría en la plaza? Bueno, ahí en Nazaret hay una plaza pequeña, pero pública, en la que estaría seguro llena de pobres, ciegos, cojos, que pedían limosna. Y que José y María seguro que le darían al niño algunas monedas para que también él pudiera socorrer las necesidades de sus hermanos, ¿no? Era una manera de prestar ayuda, la limosna, a los más necesitados. Y entonces después Jesús va a asimilar esto de la limosna y lo va a poner como necesario para sus discípulos. Oración, limosna, van a ser los pilares, como sabemos, también de nuestra cuaresma, ¿no? Bueno, pero ahí también en la plaza estarían los trabajadores, los que buscaban trabajo, los que buscaban un jornal. Y entonces José seguro que le explicaba al niño ahí la situación de cómo se los contrataba a precio justo. Y cómo no pensar que estas situaciones fueron las que inspiraron después la parábola del propietario que sale muy de madrugada a contratar obreros por un denario, a trabajar en la viña, ¿se acuerdan? Y entonces, bueno, no faltaban este tipo de ejemplos que después Jesús aprendió para poner en su prédica. También en las plazas estaban los predicadores que ahí Jesús constató que instruían a sus discípulos. En todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas, va a decir en Lucas 10, y digan, hasta el polvo de esta ciudad se ha adherido a nuestros pies, la sacudimos sobre ustedes. ¿Por qué? Porque no lo habían recibido bien. Y entonces había que ir a la plaza a sacudir el polvo de los zapatos, ¿no? Bueno, ¿quiénes estaban ahí en la plaza, aparte de estos que buscaban trabajo, de estos predicadores? Los famosos escribas y fariseos. Ahí se pavoneaban con vestiduras amplias, se jactaban de hacerse llamar a los gritos ahí en la plaza rabinos,
como dice Lucas 11, Mateo 23, ostentaban enormes filactelias, largas franjas, bueno, hacían alarde de su devoción hipócrita, ¿no? En Mateo 6:5 dice, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, a ellos les gusta orar en las esquinas de las calles, para ser vistos en las plazas, pero ellos ya tienen su recompensa. Entonces José seguramente le explicaría a Jesús todo esto que iba viendo en la plaza y así en el mercado y en los alrededores de su propia casa, ¿no? También ahí jugaban los niños, ¿no? Ahí en las plazas, que seguro Jesús formaba parte. Bueno, fuera del hogar también, como decíamos, tenemos cada sábado la visita a una sinagoga. Desde el punto de vista religioso, José era un judío íntegro, así que sin duda lo inició a Jesús en su vida religiosa. Al comienzo entonces de cada sábado, ¿qué se hacía? Bueno, se encendían unas luces, 2 luces propiamente, se pronunciaba una bendición y se preparaba la mesa con 2 panes en memoria de la doble ración del maná en el desierto. Ahí Jesús iba aprendiendo esas tradiciones judías que José le iría contando, ¿no? La sinagoga, ustedes saben que era una institución específicamente judía, religiosa, la más antigua que subsiste hasta el día de hoy, y a ella iban José y Jesús adelante, así era la costumbre, y María caminaba atrás, porque así se usaba en aquella época. Cuando llegaban a la sinagoga, el padre y el hijo ocupaban la parte central, reservada exclusivamente a los varones, y María iba a las galerías laterales o lugar destinado para las mujeres. La sinagoga se llamaba Bet Knesset. Ese es el casa de asamblea en hebreo, ¿no? Era entonces el lugar de estudio, pero también de oración. Y ahí entonces oraban, estudiaban la ley, y los fieles se reunían para, sobre todo los que estaban lejos del templo, para aprender todo lo referido a la ley. La sinagoga suplía los sacrificios. En ese lugar no había mucho clericalismo, eran más bien los laicos los que oficiaban las ceremonias, y cualquier varón israelita podía oficiar en nombre de toda la comunidad. ¿Qué había que hacer? Había que saber leer, explicar las escrituras y ponerse una capa llamada talid. El talid, que era un chal de oraciones que se ponían los hombres para, como un vestido ritual, dirigirse a Dios. Bueno, esto de la sinagoga da para mucho, ¿no? Y podríamos explicar un montón de cosas, pero no vamos a tener mucho tiempo. Lo que sí es importante también que en torno a la sinagoga se establecían las amistades, fomentaban las relaciones familiares con los amigos, todo ahí en torno a la sinagoga. Bueno, el resto del día, como ustedes saben, Shabbat era el día del descanso. Así que transcurría tranquilo dentro del espíritu del Shabbat, del descanso, pocos pasos, vida en familia, acogían alguna que otra visita, y bueno, compartían internamente la familia. También en las familias judías, José le habría enseñado a Jesús todo lo que tenía que ver con la observancia de las grandes fiestas, como por ejemplo la Pascua, Pentecostés, la fiesta de las tiendas. Bueno, todo esto era muy importante porque le enseñaba cómo Dios había sido fiel a lo largo de toda la historia a Jesús, y cómo el pueblo iba respondiendo con tantas celebraciones y alabanzas al Dios de Israel. Bueno, Jesús entonces iba creciendo. Crecer, esto dice Lucas 2,
en el versículo 40 y en el versículo 52. Crecer es desarrollarse, ¿no?, armónicamente en todas las facultades y las potencialidades de la personalidad, y todos siempre estamos creciendo. Qué lindo pensar, ¿no?, que adultos, niños, adolescentes, jóvenes, todos tenemos que estar en crecimiento y en formación. Qué lindo pensar que Jesús también quiso asemejarse en esto a nosotros. Y la vida de Jesús de Nazaret, en todo sentido, fue una increíble escuela de formación. José y María le enseñaban día a día, tanto con sus palabras como con sus ejemplos, ¿no? Y esto de crecer en sabiduría y gracia, como dice el texto, se debe fundamentalmente a José y a María, que eran extraordinarios, ¿no?, desde el punto de vista religioso, sabiduría, gracia, pero también humano. Le enseñaban a Jesús a ser un hombre como esperaba todo judío justo, un varón justo, ¿no? Hasta los 5 años, el niño judío estaba como bajo los cuidados preferentemente de la madre. Ella era la que dejaba que el niño juegue en el patio de la casa, en la calle con los parientes, los amigos, y bueno, que se ensuciara, que se refregara la nariz con el brazo, como hacen todos los niños, ¿no?, que chapoteaban en los charcos. Bueno, normal. Jesús, un niño que iba creciendo humanamente como cualquier niño, que buscaba la leña, que estrujaba las aceitunas, que recogía los frutos secos, bueno, como cualquier niño. Pero después de los 5 años, el papá pasa a ser la figura principal en el mundo judío, en la familia judía, y su misión, así decían los judíos, era hacerlo gente. La escala de valores era determinada por la ley y los profetas, ¿no? Así que los niños tenían que aprender a leer desde muy pronto y a escribir, y esto en la sinagoga y a cargo del padre. A los 13 años ya se lo consideraba mayor de edad, con la madurez suficiente desde el punto de vista religioso, y era considerado, así se llamaba, hijo del mandamiento. A esta edad terminaban los estudios básicos y tanto en la casa como en la sinagoga se lo consideraba un adulto en la fe. Entonces José, en este sentido, fue imprescindible en el hacer gente, hijo del mandamiento, a Jesús. Un verdadero formador, un verdadero maestro con todas las letras, que le dio a Jesús todo lo que después él tuvo de adulto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los fariseos se preguntaban, ¿cómo conoce las escrituras si no ha estudiado? En Juan capítulo 7, 15. ¿Quién te dio tanta autoridad? Marcos 11, 28. Pues bien, podemos responder que el primero que le enseñó las escrituras y le dio tanta autoridad fue José, y que la principal escuela de Jesús fue el hogar de Nazaret, la casa paterna, en la que, como vimos, recibió una educación, una formación humana, doméstica, profesional y religiosa. Bueno, entonces José, verdadero formador y maestro del niño, adolescente, joven y adulto Jesús. Bueno, vamos entonces ya terminando, para que después queden algunos minutitos, si quieren, para el intercambio, ¿no? Bueno, aunque los evangelios no lo especifiquen, la labor formativa de José y de María se trata de un hecho seguro. Ellos fueron verdaderamente los formadores de Jesús. El crecimiento en edad, en sabiduría y en gracia, que Lucas repite 2 veces, se iba dando bajo la tutela y la responsabilidad de sus padres. Nazaret, con sus aires pueblerinos, sus mercados, su plaza, sus calles, su sinagoga,
pero sobre todo la vida familiar, fue la mejor escuela para Jesús. En todo sentido y en todo momento, seguro Jesús no vio en sus padres más que obras buenas, grandes virtudes y buenos ejemplos. Qué sabias las palabras de Juan Pablo II. El crecimiento de Jesús en sabiduría, edad y gracia se desarrolla en el ámbito de la Sagrada Familia, dice el Papa, a la vista de José, que tenía la alta misión de criarle, esto es, alimentar, vestir e instruir a Jesús en la ley y en un oficio como corresponde a los deberes propios del Padre. Redentoris Custos, número 16. Fíjense qué interesante cómo el Papa lo sintetiza, ¿no? En estas pocas palabras, la alta misión de criarlo. Esto es alimentar, vestir, instruir a Jesús, ¿no? En la ley y en el oficio de carpintero. Bueno, les comparto algunas ideas como para que nos queden dando vuelta, ¿no? en estos días, si les parece, a la luz de José. Antes que se nos acabe el año de San José, por lo menos reflexionemos alguna vez. Seguro que ya lo han hecho, pero volvamos a hacerlo. En el hogar de Nazaret reina una armonía gozosa y llena de amor como en ningún otro hogar, sin duda. Cada uno en el hogar de Nazaret desarrolla las labores que le son propias, con un gran espíritu de servicio. Jesús debió ser la esfera de atracción y de encuentro de los esposos. Seguro a él convergían las miradas, las palabras, los silencios, los cariños de papá y de mamá. Si el amor es el mejor condimento y el mejor ambiente para una formación integral, en el hogar de Nazaret, sin duda, se respiraba y se vivía el más tierno y más perfecto amor que podamos imaginar. Un amor familiar único, ¿no? Sobre la tierra, el amor de Dios Trino, que desde el principio había elegido hacerse carne en el seno de aquella familia sagrada, en aquel pueblito de Nazaret. Y entonces lo primero que me pregunto es, ¿cómo está nuestro amor familiar? ¿Qué lugar ocupan nuestros hijos? Es hacia ellos, hacia donde convergen nuestras miradas, nuestros intereses. ¿Tenemos la humildad para mirarlos, observarlos, incluso aprender de ellos? ¿Somos ejemplares en nuestro ámbito familiar, como lo eran José, como lo era María, como lo era Jesús? ¿O podríamos mejorar en algo? Estas serían como las primeras preguntas que se me ocurren hacernos, ¿no? A la luz de este apuro amor y armonía que había en ese entorno. En el matrimonio de Nazaret reina un amor entrañable, un amor inmenso, ¿no? Juan Pablo II habla del amor esponsal, formado y animado por el amor de Dios, que profundiza en ellos todo lo que lleva el signo del abandono exclusivo de la alianza de las personas y de la comunión, a ejemplo del misterio trinitario. Los invito a que volvamos en esta Redentoris Custos número 19 una y otra vez a ejemplo del amor trinitario, ¿no? Entonces, imaginarnos nuestro matrimonio a ejemplo del misterio trinitario y de todo lo que significa de entrega y de comunión el misterio de la Trinidad, que era el reflejo en la Sagrada Familia, ¿no? ¿Qué le falta? Y si no somos casados, bueno, no importa, ¿qué le falta a nuestro amor para ser a ejemplo del misterio trinitario? ¿Qué le falta a nuestra entrega? ¿Qué le falta a nuestra comunión con los miembros de la familia para que sea a ejemplo del amor trinitario, ¿no? En definitiva,
más allá de lo que la imaginación, ¿no? Tantas veces fantasiosa por los apócrifos o por una teología muy popular, José no solo era piadoso, sumiso, con un lirio bajo el brazo, ¿no? También era un hombre fuerte, un hombre corajudo, un hombre que tomó consigo a María, embarazada del Espíritu Santo, contra el sentir común de la gente, que no le importó tener valor para llevar a María a su casa, que asumió todas las funciones propias de un padre fuerte, responsable, asistió a su mujer en el nacimiento, ante el peligro lo llevó a Egipto, bueno, junto a su esposa cumplió todo lo que la ley civil y religiosa le mandaba, o sea, mucho más que un hombre de estampita. José, un verdadero padre, un verdadero educador, comprometido seriamente con su misión, mucho más que un simple protector o que lo que a veces creemos solo un celoso proveedor de cosas, ¿no? Un verdadero educador y maestro. Bueno, muchísimas gracias. Espero haberles abierto una posibilidad, aunque sea pequeña, para ir de vuelta a los textos, para gozarnos de nuevo de tanto que Jesús aprendió de este maestro, padre, José de Nazaret. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vero, muy claro. Nos encantó pasear por Nazaret con la familia de Jesús y con Jesús niño, ¿no? Ahora Vero tiene unos minutitos, no sé si tienen alguna pregunta para hacerle. Me fijo mientras en Facebook si hay preguntas, ustedes. A mí me gustaría saber algo. Las oraciones que José le enseñaba a Jesús, además del Shema, las bendiciones que hacía, ¿son bíblicas? ¿Se pueden tomar de algún texto conocido? Algunas sí, pero la mayoría no, son de la tradición, digamos, de todo judío israelita, ¿no? El bendito seas, hay partes que está en algunos salmos, que está ahí yo les puedo pasar el texto de que les he compartido ahora con el Power, para que si quieren repasarlo y volver, algunas oraciones están ahí, pero no todo está en la Biblia, mucho es de tradición judía, ¿no? Que bueno, que yo investigué de cómo serían las oraciones en aquel momento y seguramente que Jesús aprendió esas, no va a inventar la pólvora. Así que... nada. Muchas gracias, Verónica, muy lindo todo, muy claro. Si quieren, ahí Ana María tiene permiso para pasarles mi apunte, por si quieren volver y tenerlo así como, no sé, para volver a leerlo. Sin duda, muchas gracias. Muchas gracias, muy generosa, porque hay una cantidad de cosas que investigaste en otro tipo de libros y fuentes que no tenemos acceso fácil, así que todos agradecidos con tu aporte desde ya. Bueno, agradecimientos, están fascinados de haber estado con la familia de Nazaret, muchos ahí en el chat, agradecen justamente esta oportunidad de haber compartido con José y cómo lo manifestás con cariño, que nos hace muy bien a todos. Sí, ojalá que nos sirva para volver a los evangelios y cuando escuchemos alguna frase, alguna comparación, metáfora, parábola de Jesús, la ubiquemos en la Sagrada Familia como fuente, ¿no? Porque Jesús no le caía así todo del cielo como a veces creemos que porque era el Hijo de Dios, sino que él vivió como un niño, aprendió como un niño y bueno, y mamó de su familia cercana lo que después transmitió, ¿no? Así que contextualizar las palabras de Jesús en Nazaret
es muy rico, por lo menos a mí me parece que es muy, muy lindo, no sé. Muy lindo. Sí, Pero, sí, profe, Maravilloso. ¿tendría algún libro para recomendar algún libro sobre las tradiciones judías? Lo que pasa que yo estudié, investigué en un libro sobre San José. Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad, yo di un curso que son 9 encuentros, este es el último de los 9, en donde expliqué todo sobre San José a partir de algunos libros. A ver, voy a buscarlo para que lo vean en pantalla. Qué interesante. Y también, además de lo interesante y todo lo histórico, a ver, ahí está, mira. Este es uno de los libros, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, Se llama El Evangelio de San José. De San José, que tiene muchísimo, este se llama Román Llamas Martínez, tiene muchísimo sobre las tradiciones de eso que a ustedes les gusta. Después este está buenísimo también, es un monje, Bernardo Olivera, que se llama El Nuevo Soñador, este también. Después hay este está muy bueno también de Rabasi, no sé si lo conocen a Rabasi, que se llama José, Gianfranco Rabasi. Y después, bueno, más novelado, pero también muy, muy enfundado, este clásico, Sombra del Padre, que seguro lo han leído o lo han visto alguna vez. Bueno, y después está este de Matías Volpe, también José en la infancia de Jesús. Este también es un librito pequeño. Yo tengo todos los apuntes que yo hice de estos 9 encuentros sobre San José, que bueno, el que le interese el curso completo, ahí después lo pueden buscar en Animación Bíblica Salta, ahí está toda la, digamos, la información para inscribirse en el curso y demás, y si no le preguntan a Ana María, ella tiene también, por si alguien quiere profundizar más sobre San José, todo lo que se dijo y se pudo estudiar de él, bueno, ahí está en ese curso también. Y si no, bueno, yo ahora de lo que dije hoy, les voy a pasar el apunte y el power, así, bueno, lo vuelven tranquilos a pasearse por Nazaret y busquen en los mapas, busquen en internet, métanse y bueno, y disfruten. Mirá qué Se me hace lindo acordar a la diplomatura, Vero, cuando paseamos por Tierra Santa con el padre, fue eso, a mí la cabeza, yo soy catequista, pero la cabeza me voló y dije, cómo el directorio marca también la importancia de la narración, ¿no? Que es Claro. la ubicación sobre el lugar, la mente te lleva, y es tan sencillo de explicar, ¿no es cierto? De comprender una humanidad tan importante, tan importante. Todo Gracias. esto que nos dijo Vero, coincido con Adriana, en el sentido que nos lleva más a la humanidad de Jesús, ¿no? Porque conocemos los textos, pero los leemos así, como textos. En cambio, todo esto de andar caminando con ellos nos acerca a esa humanidad, no al Jesús Hijo de Dios que nos dice nada más que una parábola, sino que era parte de su vida, ¿no? Acá hay un mensaje muy lindo de María Beatriz que dice: hermoso, paseamos con la familia de Nazaret, fuimos de compra al templo, descansamos y saboreamos los olores de las especies y frutos. Muchas gracias por esta semana de crecimiento y conocimiento sobre la Biblia. Bueno, gracias María Beatriz, y es verdad que nos sentamos todos a la mesa hoy. Bueno, a ver, ¿alguna preguntita más? ¿Alguna inquietud? En Facebook dicen, hermoso descubrir el amor de esta familia. Un Dios tan humano que hace acrecentar el amor y la fe. Qué bueno. Todas palabras de agradecimiento. Creo que todos comprendieron. Ahora el desafío es volver a mirar la grabación y anotar todas las citas, ¿no?, que nos dejó Vero, para ver cómo Jesús, de todo lo que aprendió, nos los dejó para nosotros también.
Las preguntas también que hiciste al final, Vero, sobre nosotros mismos, ¿no? Cómo los niños, o sea, este niño aprendió de sus padres todo lo que después pudo volcar, ¿no? Cuánto compromiso como padres también nos lleva, aunque yo ya tengo hijos grandes, pero sigue uno teniéndolo, ¿no? O los nietos. Qué compromiso de ser un ser humano así, ¿no? Que eso es un poco lo que nos va enseñando también, a ser seres humanos y enseñar de esa manera, hermosa. Bueno, sí, ahí están las preguntas en el apunte que les va a pasar a Ana María, están por si las quieren volver a pensar, o bueno. Buenísimo. Las personas que no se han inscrito, porque yo esto lo mando con la lista de mails, las personas que no se han inscrito pueden enviarme o enviarnos un mail ahora se lo anotamos ahí en el chat, solicitándolo, a ver. Bien. Porque la lista la tenemos, pero hoy hay caras que vienen de Salta o no sé, que la vienen siguiendo a la Vero. ¿Y la diplomatura cómo hacemos? No, en la diplomatura no vas a agregar esto, no. Vero. Pídanle, sí, pídanle, o a sea, la mandale Emma. un mail a Emma o a Ana María, ella les va ahí, pastoralbiblica@gmail.com, y Ana María les manda el power y el apunte a eso que dice ahí, pastoralbiblica. pastoral.biblica sin acento @gmail.com. Los que ya están inscritos no hace falta que escriban porque se los envío directamente con las listas que tenemos. Muy bien. Bueno, muy agradecidos, encantados de terminar esta semana bíblica así de paseo por las Sagradas Escrituras de la mano de la Sagrada Familia y de también rescatar esto de la formación de José, ¿no? Cómo formó a ese hijo, que a veces nos quedamos con algunos aspectos nada más y esto ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias, Vero. Gracias a ustedes y sigan para adelante. Los que quieran, este jueves 24, les cuento que voy a dar un curso sobre San Juan, una charlita sobre San Juan, en Animación Bíblica Salta. Ahí pueden engancharse, totalmente gratuita, por supuesto, por el mes de la Biblia. Así que ahí también, si quieren, los espero. Se llama Sobre los detalles que en el Evangelio de Juan son importantes, pero que a veces uno no los tiene muy en cuenta. Así que eso va a ser... Con el correo electrónico les voy a mandar el flyer de esta charla que lo tengo. Así no nos perdemos de seguir viendo detalles de Juan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Que San José los bendiga mucho. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Y será hasta la próxima semana bíblica para muchos. Para los que están buscando la formación, el miércoles no hay que ratearse y hay que ir a clase. Se terminó la fiesta. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Bendiciones a todos.